Hace una semana estuvimos reflexionando sobre este Efesios capítulo 6, versículo 13. Y hemos venido planteando las fuentes a través de las cuales aparece la lucha que todo hijo de Dios debe comprender y entender. Hemos venido tomando conciencia de esa lucha. Dijimos que una de la primera es lo espiritual de arriba, lo sobrenatural de arriba, una primera fuente. La segunda fuente, el mundo, lo externo, y una tercera fuente, mi propia vida, mi propia carne. Y entonces terminamos en Efesios 6:3 hace una semana planteando que la palabra de Dios nos dice que debemos tomar la armadura de Dios en Efesios 6:3. Y lo dice porque es necesario dos cosas. Y es para poder resistir, primer punto importante, y en segundo lugar, el estar firmes. Entonces ahora sí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo librar esa batalla? Que es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo librar esa batalla? Porque es la pregunta natural que nos lleva a aterrizar hacia dónde nosotros necesitamos aterrizar. Porque la vida cristiana necesita ser concreta. Y la pregunta concreta es cómo librar esta batalla. Y hoy vamos a responder esa pregunta. Es importante que nosotros tengamos claro esa respuesta. Veamos entonces qué es lo que se nos plantea. La lucha no es solo resistiendo, sino estando firme. Yo quiero pedirle en el nombre de Cristo Jesús que usted disponga su corazón para entender esto. Ya vimos que hay que dar una lucha frente a esas tres fuentes de dificultad, fuentes de pecado, fuentes de tentación, fuentes que hace daño a nuestra vida espiritual. Y que la palabra de Dios nos habla de que debemos tener una lucha y nos habla de una armadura, que debemos tomar esa armadura. Pero es bien importante que entendamos que esa lucha, esa batalla la tenemos que librar como dice el Señor. Dice que no es solo resistiendo, sino que también necesitamos estar firmes. Y ese estar firmes nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Firmes en qué? Y veíamos, lo mencionamos hace una semana, que debemos estar firmes en tres cosas. Uno, firmes en la fe. Firmes en lo que creemos. Firmes en lo que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. En eso tenemos que estar firmes. Firmes en las promesas que la palabra de Dios nos da. Firmes en lo que creemos. Por eso es importante que nosotros estemos muy pendientes de saber y tener muy bien claro en qué creemos para poder estar firmes en esa fe. No es positivismo, no es que yo tengo fe y confianza de que todo se va a mejorar. No, eso no es una fe espiritual.
Es yo tengo confianza en lo que dice Dios que Él es y tengo confianza en lo que Dios dice que Él va a hacer. A estos días de la semana pasada estuvimos 4 días con la situación de la salud de mi esposa. Analu comenzó con un dolor. Fuimos el lunes a donde el médico, vamos de la urgencia, y le encuentran un tumor. Inmediatamente entonces, pues viene la situación de la dificultad de lo que uno puede enfrentar. Y ahí en esos momentos es donde se prueba y se tiene que probar qué es lo que creemos. En segundo lugar, necesitamos estar firmes en la voluntad de Dios. Y ese es un paso muy importante, porque no solo es creer en lo que dice la palabra de Dios, sino que como prueba de esa fe que decimos, la evidencia de esa fe que tenemos, está el hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde está un bonito desafío, en donde muchos en un momento dado tienen problema, o tenemos problema, porque decimos que creemos, pero no obedecemos. Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos estar firmes en eso. Por eso es importante la oración. Por eso los invitamos a ustedes y a toda la iglesia. Les hemos invitado a encontrarnos los martes, todos los martes a las 5 de la mañana, para orar. Tenemos un tiempo de 1 hora para meditar en la palabra de Dios, para orar, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Por eso es importante que usted y yo cada día desarrollemos esa comunión con Dios, para que podamos saber lo que creemos y podamos en el día poner en práctica lo que decimos que creemos. Ese es el segundo punto. El segundo punto es entonces, debo estar firme en la voluntad de Dios. Y el tercer lugar, vemos que debemos estar firmes en la doctrina de la palabra. Tenemos que estar absolutamente seguros de que lo que la palabra de Dios nos enseña es la base de nuestra seguridad. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Lo que la palabra de Dios nos enseña es nuestra seguridad en cuanto a lo que creemos, la doctrina. Esta lucha lo entendemos de que la armadura es del Señor, porque dice: tomad toda la armadura de Dios. La armadura es de Dios. No podemos dar esta lucha con armas humanas, sino tiene que ser con armas espirituales. En segundo lugar, saber que la batalla es del Señor, que hace 2000 años Cristo tomó victoria sobre el pecado y la muerte y la enfermedad, y el que da la batalla es el Señor. Y usted y yo tenemos que aprender a poner el reino de Dios a funcionar a favor nuestro, para que entendamos que esa batalla ya fue ganada, que la causa por la cual usted y yo estamos aquí es el Señor, y que usted entienda que el ejército de Dios es el que lucha. Ese ejército que lucha es del Señor. Entonces quiero invitarles a que vayamos entendiendo de qué se trata, y quiero darles unos pequeños ejemplos para que podamos darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, quiero simplemente mencionar el versículo. No los vamos a leer porque quiero insistir en otros versículos, pero es bien importante que entendamos esto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10,
Pablo encuentra en la iglesia de Corinto unos problemas de división, de contiendas, de dificultades. Recién comenzaba la iglesia y ya había dificultades. Y entonces Pablo, cuando ve esta situación de división, de contiendas, les invita a la iglesia de Corinto a que se unan y tengan el mismo sentir y tengan un solo corazón. Él no se agarró a estar persiguiendo demonios de división, aunque es necesario puntualmente y necesariamente orar para reprender realidades espirituales. Eso no significa que andemos persiguiendo demonios y echándole la culpa a todos los demonios, sino que entendamos que aquí Pablo no dijo, venga, hay que reprender demonios. No, lo que él dijo fue, yo los invito a que vivan una vida en santidad, tengan un mismo sentir, un solo corazón. En 1 Corintios 5, Pablo encuentra en esa misma iglesia un problema de incesto, problemas sexuales, problemas graves. Pero él no se puso a reprender demonios de incesto, por ejemplo. Y aquí, por favor, yo no estoy diciendo que no haya que orar y reprender en algunos momentos puntualmente. Me refiero a que ese no es el objetivo de estar continuamente en eso, sino que Pablo les invita a ellos a que ejercieran una disciplina pública para aquellas personas que dentro de la iglesia desarrollaran ese tipo de pecados, y establece sería como la normatividad de qué es lo que se debe hacer para que haya corrección en la iglesia. Volvemos a lo mismo. La mejor manera de dar esta batalla, de resistir, de permanecer firmes, es vivir en santidad. En 1 Corintios 6, capítulo 1, versículo 7, resulta que en esa iglesia de Corinto, algunos cristianos comienzan a llevar ante los juzgados del mundo a otros cristianos. O sea, un cristiano demandando a otro cristiano. Y entonces Pablo no reprende espíritus de litigio, sino que les invita a que necesitaban zanjar las diferencias dentro de la iglesia, dentro del matrimonio o dentro de el entorno de la familia espiritual, y no fuera de ella. Por eso nosotros como cristianos no podemos iniciar demandas contra otros cristianos y llevarlos a tribunales. Es bien delicado porque estamos hablando de una familia espiritual. Y finalmente, en 1 Corintios capítulo 11, todos esos versículos del 18 al 34, el apóstol Pablo detecta problemas de excesos, de pecados contra la cena del Señor. Y en ese caso, Pablo no reprende espíritus de glotonería, sino que lo que hace es que les invita y les desafía a que se examinen su corazón antes de tomar la Santa Cena. Así que, familia, lo que quiero insistirles con estos ejemplos es que nosotros tenemos que comprender que el llamado importante que usted y yo tenemos es a entender cuál es el énfasis que tiene el Nuevo Testamento en relación de la guerra espiritual. Y estos son 3 importantes iniciales, hay varios, y yo quiero animarles a que ustedes consideren estos 8 puntos
que el Nuevo Testamento habla que son importantes para la guerra espiritual. En Santiago capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios nos plantea la necesidad que tenemos de estar firmes y resistir. Miren lo que dice el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Eso es lo que el Nuevo Testamento habla. Nos invita a estar firmes y a resistir, porque haciendo eso, la palabra de Dios dice, el enemigo va a huir. Entonces la mejor manera de tener victoria para no permitir que el enemigo, el mundo y la carne traigan a mi vida aflicción por el ejercicio del pecado, la mejor manera es mantenerme firme y resistir. Porque los dardos del maligno y todas las acciones que el enemigo quiera tener sobre mi vida, llegará el punto en que dice la palabra de Dios, él, al resistírsele, él va a huir. Y eso es lo que necesitamos, algo que funcione, que sea efectivo. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que esto funciona. En Efesios capítulo 6 vemos un segundo planteamiento, ese énfasis que hace la palabra de Dios de qué es lo que tenemos que hacer. Efesios capítulo 6, versículo 16, segunda parte. Vamos a leer todo el versículo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Necesitamos aprender, dice, el escudo de la fe. O sea que tenemos que aprender a vivir por fe. Vivir por fe significa vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dice, no es por vista, sino por fe. Por lo que la Biblia dice, que Dios dice que Él es. Por lo que la Biblia dice que usted y yo somos. Por eso es necesario que entendamos que necesitamos vivir por fe. Cuando usted y yo vivimos por fe, la obra del enemigo, el pecado del mundo y mi carne no tienen cómo activarse. Esa es la manera como Dios lo ha diseñado. En Hebreos capítulo 4, tercer punto, Hebreos 4:12, nos anima. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y es viva y eficaz, ¿qué significa? Que el que nosotros permitamos la acción de la palabra de Dios en nuestro corazón, pues eso va a hacer que la palabra traiga a nuestra vida sobrenatural y traiga eficacia, nos haga eficaces. Ella misma nos trae sobre nosotros, siendo eficaz sobre nuestras vidas. Y si la palabra de Dios es viva y es eficaz, entonces la obra del enemigo, la obra del mundo y la obra de la carne no tienen opción. Veamos otros 3 puntos importantes de cuál es el énfasis que hace el Nuevo Testamento en relación a la guerra espiritual. El cuarto punto es, lo tenemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice así, 12, versículo 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis
firmes, pónganle cuidado, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Yo le animo a que usted subraye esas 3 palabras. Estar firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere, o sea, vivir en su voluntad. Es decir, comprenda esto, por favor. Cada vez que usted no hace la voluntad de Dios, usted está pecando. Y cuando usted peca, abre una puerta a Satanás, abre una puerta al mundo y abre una puerta a su carne y abre una puerta hacia el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantener al enemigo fuera? Hacer la voluntad de Dios, vivir, tomar en cuenta estos 8 puntos que estamos viendo esta noche. Vivir en su voluntad. Veamos ahora el quinto. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Póngale cuidado a eso, por favor. El Evangelio es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, indistintamente al uno o al otro. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, estamos poniendo una protección, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, que lleva salvación a otras personas. Pero mientras usted está y decide en su corazón tener discípulos, compartir de Cristo, enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios no es solamente lo que nos corresponde a nosotros los pastores. La predicación de la palabra tiene que ser generada por la iglesia para que con ella haya salvación. Predicar la palabra no solo tiene que ver con estar en un atril o como en el caso que yo en este momento estoy teniendo. Cuando usted enseña a su hijo, usted está predicando la palabra de Dios, usted le está enseñando un principio. Cuando usted vive en su trabajo, se nota y se ve las marcas del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. En sexto lugar, Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, Santiago 5, 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren que aquí Santiago 5:16 está hablando de santidad. Dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. Cuando nosotros tenemos buenas relaciones con todas las personas, aun con quienes nos hacen la vida imposible, nos ponen la traba en la rueda, se nos oponen. Y cuando nosotros oramos los unos por los otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayendo sanidad. Por eso Santiago 5:16 nos invita a que la oración del justo puede mucho.
¿Estamos entendiendo, familia? De lo que se trata es que resistamos y estemos firmes. Porque ese resistir y ese estar firmes tiene que ver con hacer cada una de estas cosas que hoy estamos revisando. Porque no sacamos nada con pasar 6 horas orando. Si en los 10 minuticos en donde estamos viviendo nuestra vida en el día, todo es contrario a la palabra de Dios. Y no estoy despreciando la oración. Tampoco es, familia, salir en el día a tratar de vivir una vida religiosa y a mostrar algo que no somos. Porque no se va a ver a Jesús tampoco. Veamos los dos últimos que tenemos. El punto séptimo, el énfasis que el Nuevo Testamento le da a esto de la guerra espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, Primera de Pedro 5:8 nos está diciendo: estemos alertas. Por eso es importante, yo les invito a ustedes, por favor, al menos martes y jueves, hagan la prueba. Todos los días de lunes a viernes un ministerio ayuna. Haga la prueba con el ayuno. Pregunte cómo ayunar. Conéctese los martes y los jueves a las 5 de la mañana. Haga el ejercicio para que usted pueda estar alerta. Porque hay un adversario que está moviéndose como león rugiente. El problema no es el león rugiente, el problema es que usted no esté alerta. Porque la palabra de Dios dice: sea sobrio, esté concentrado en lo que tiene que estar concentrado y ore, velad y ore. ¿Cuál es la razón? Porque el enemigo, adversario, que si usted le da una oportunidad, él se va a ir con todo, y usted sabe lo que significa eso. La oportunidad que él está esperando, ¿cuál es? Que usted abra una puerta de pecado. El mundo está esperando que usted le dé una puerta, le abra una puerta, y su carne, su propia vida, está esperando que usted le dé una oportunidad a su carne. Y apenas usted abre una puerta, recuerde este principio: siempre que usted abre una puerta, tarde que temprano la pasa, la atraviesa. Usted abre la puerta en su corazón, en su mente, hacia un pecado, y usted puede que no arranque de una, pero usted lo empieza a considerar, lo sigue pensando, y llegará el día en que usted atraviesa esa puerta. ¿Cómo cerramos esa puerta? Con un genuino arrepentimiento y con estas 8 cosas que estamos hablando. Por eso yo les invito en el nombre de Jesús a que los martes y jueves nos acompañen a los devocionales. Créanme que es una experiencia maravillosa. Y por último, vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que la palabra de Dios nos anima a no permanecer en pecado. Es decir, si usted sana sus relaciones interpersonales, dice, con humildad y mansedumbre, soporte con paciencia
todo lo que su esposo, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, su líder, su jefe, su amigo, el vecino, el perro y el gato, en un momento dado pueden hacer contra usted. La humildad en su corazón y la mansedumbre le dará esa capacidad, y el Espíritu Santo en usted le enseñará a ser manso y a ser humilde. Yo sé que esas dos palabras a usted y a mí no nos gustan normalmente, porque cuando uno dice humildad es que eso me pasan por encima, y manso, eso suena más a menso que a manso. Pero Jesús dijo: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después dice: y hallaréis descanso para vuestras vidas. Si usted deja que el Espíritu Santo le enseñe a ser manso y deje de ser menso, y el Espíritu Santo le enseña a ser humilde, usted aprenderá a perdonar. Usted aprenderá a mantener una vida limpia. Usted empezará a anhelar, a amar la santidad. Pero no estará buscando si la demás gente santa no es santa. Usted no se va a poner a juzgar a los demás. Más bien usted se va a mirar a sí mismo y va a acordarse lo que Jesús nos dijo. Deje de estar buscando la paja en el hermano y más bien concéntrese que usted en su ojo tiene una viga, y era una cosa grande. Y eso es algo que tenemos los seres humanos. Tenemos una rapidez para verle los pecados a los demás, pero qué dificultad para reconocer nuestro propio pecado. Así de que, familia, aquí están estas 8. Voy a devolver las diapositivas para que usted le saque fotos. Tenga la oportunidad de sacarle fotos. Vamos a volver a las diapositivas para pedirle que usted lo recuerde. Ahí está Efesios 6:3. Resista y esté firme. Ya sabemos cómo librar esa batalla. Es no solo resistiendo, sino estando firme. Ahí está, firmes en qué? En esos 3 puntos. En la fe, en la voluntad de Dios y en la doctrina. Y ahora, ahí está la armadura, la batalla, la causa, el ejército, todo eso es del Señor. Sigamos adelante. Ahí está. Estas son las primeras 3. Es lo que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos insiste. La siguiente, tómele la foto a esas otras 3. Y finalmente, tómele la foto a estas 2 últimas. Yo quiero animarle a que considere en la palabra de Dios esto que hemos hablado esta noche. Ahí están esos versículos para que usted los medite en su corazón. Esa es la mejor manera que usted tiene para tener al enemigo a raya, para que él huya. La santidad. La santidad no es un estado por allá todo raro que un cristiano tiene. No. La santidad es simplemente amar lo que Dios ama. Dice: sed santos, porque yo soy santo. Ocuparse de su santificación. Ocuparme de mi santificación. Ocuparnos de nuestra santificación es una responsabilidad que tenemos. Dios se ocupó de nuestra salvación.
si usted invitó a Cristo a su corazón como Señor y Salvador, usted tiene su salvación. Pero esa salvación usted no tuvo nada que ver. Dios tomó esa decisión sobre usted. Si usted genuinamente se arrepiente de sus pecados y le invita a Cristo a su corazón, usted recibe salvación. Pero la vida cristiana no para ahí. La vida cristiana comienza desde esa experiencia preciosa en la que usted por el Espíritu Santo comienza a entender esa salvación y usted comienza a ocuparse de esa santificación. Por eso en estos tiempos difíciles de día malo debemos tomar la decisión, tener el valor para permitir que la vida de Jesús brote a través suyo, a través mío. No siempre los cristianos hemos impactado al mundo como deberíamos. Y ese es el desafío que tiene hoy la iglesia. Que podamos nosotros mostrarle al mundo que en Cristo Jesús hay victoria, hay poder, de que el Espíritu Santo es real, de que no necesitamos religiosidad ni religión, que la gente pueda ver cómo nos amamos y fruto de eso ellos puedan creer y puedan decir, sí, mira cómo se aman, mira cómo se han aprendido a perdonar, mirad cuán humildes son. Y ese es el desafío que nosotros tenemos en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Que nosotros, como hemos venido hablando todos estos meses, comprendamos que Dios ha definido que usted y yo seamos luz. Y una luz cuando se prende no es para esconderse y ponerla debajo de la mesa, dice Jesús, sino para que alumbre. Dios ha establecido que usted y yo seamos sal. Sal. Y sabemos que la sal, por un lado, da sabor, pero por otro lado la sal trae preservación, protección. Y hoy estamos viviendo un mundo insípido, un mundo donde no hay sabor, donde difícilmente se puede degustar el espíritu perdonador, el amor, el cariño, la ternura. Hoy estamos viviendo en un mundo que tiene un sabor que no es agradable. Y la palabra de Dios dice que usted y yo somos esa sal para dar ese sabor. Por el Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es nuestra responsabilidad, familia. Es su hogar un hogar con un sabor que no se halla. Perdió su sabor su matrimonio, perdió el sabor su familia. Sus hijos se están levantando sin el sabor del Señor. Su propia vida. La manera como usted maneja su vida sexual. La manera como usted la forma como usted maneja su dinero. La forma como usted toma decisiones. Todo ese tipo de cosas, usted y yo estamos llamados a ser sinceros y reconocer cuánta oscuridad hay en nuestras vidas. Y hay un Cristo que vive en usted para que seamos luz, para que usted y yo podamos desde nuestros hogares ser luz y bendición. Así de que, familia, ahí queda planteado el objetivo y vamos a orar. Les invito a que
tengamos un tiempo de oración para que le pidamos al Espíritu Santo que traiga conciencia y nosotros comencemos hoy mismo a dar y librar esta batalla que en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo ya hemos ganado. Vamos a orar entonces.